Él lo que ha hecho es poner su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él nos ha sellado con su Espíritu y ahora somos sus hijos y pertenecemos a Él y le servimos a Él. Y qué lindo es servirle al Señor. Yo quiero que me acompañe esta mañana a Isaías 42. Vamos a hacer algo diferente esta mañana, amados hermanos. Normalmente nosotros no acostumbramos a ponernos de pie, pero yo quiero que tome su Biblia y se vuelva a poner de pie. Vamos a leer estos versículos, hermanos, de pie. La verdad que la honra es para el Dios, la gloria es para el Señor. Hermanos, el ponerse de pie es un signo de ¿cómo se llama? De reverencia, no a este libro, sino de quien habla este libro, que es nuestro Dios. Isaías 42, hermanos. Vamos a ir a Isaías 42 esta mañana. Vamos a leer los primeros 9 versículos y así vamos a estar compartiendo esta palabra esta mañana. Isaías 42, vamos a leer desde el versículo 1 y quiero que todos sigamos la lectura. Dice la palabra, el tema es el siervo de Jehová. ¿Cuántos somos siervos del Señor aquí, hermanos? Yo creo que todos los que estamos aquí somos siervos del Señor. Pero miren lo que dice este versículo. Versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Miren, versículo 2 dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, dice, esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Jehová te ha llamado en justicia y te sostendré, dice, por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes de que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Padre, gracias te damos esta mañana. Ponemos delante de ti tu palabra, Señor. Señor, que tú puedas ministrarnos, tú puedas hablarnos esta mañana, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos, esta mañana. Vamos a sentarnos cada uno de nosotros. Hermanos, estos versículos están hablando del siervo de Jehová. Ese siervo de Jehová que realmente, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, es Jesús. Pero, hermanos, estamos conscientes que en estos tiempos, hermanos, la importancia de que la iglesia tenga verdaderos siervos. En otras palabras, tenga líderes competentes. Así como en los negocios se necesitan buenos líderes, en los países, en los gobiernos, la iglesia necesita líderes, siervos. Y nuestra iglesia, hermanos, cada día necesitamos prepararnos mejor para servirle mejor al Señor. Entonces, hermanos, reconocemos y estamos conscientes de la importancia de que hayan líderes en la iglesia. Ahora, voy a introducir así la palabra, cuando la Biblia habla, hermanos, de líderes, casi ni lo menciona. Fíjense que la Biblia no lo menciona frecuentemente o muy a menudo. Sin embargo, usa otra palabra. Cuando leemos la vida de Moisés, dice Moisés, mi líder, ¿verdad que no dice así? Cuando usted escudriña ya en Éxodo, habla de Moisés, dice Moisés, mi siervo. Y esto es exactamente lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana. Que un líder es un siervo. Alguien que realmente, hermanos, está sirviéndole al Señor, que es un líder, ese es un siervo. Y esto es lo que realmente enseñó el Señor, amados hermanos, allá en aquellos versículos de Mateo capítulo 20, cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero estar a tu derecha, y el otro dijo, yo quiero estar a tu izquierda.
Pero fíjense que el Señor, si quiere acompáñenme ahí a Mateo 20, vamos a Mateo 20 para ver estos versículos, deja ahí un dedito. Pero hermanos, Jesús les decía, mas entre vosotros no va a ser así. Mateo 20, vamos ahí a Mateo 20. Él les decía, mas entre vosotros no va a ser así. En el versículo 25, miren cómo decía el Señor 20:25, Él les decía, mira, entonces Jesús llamándole les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero cuando Jesús les está hablando de eso, de aquellos que querían estar a la izquierda y a la derecha de Él, Él les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? ¿Será vuestro qué? O sea, aquel que quiera servir, le dice el Señor, aquel que quiere estar ahí, tiene que ser siervo, tiene que servir. Entonces el líder en la Biblia tiene que ver con siervo, tiene que ver con servidor. O sea, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el ejemplo más grande es Jesús, hermanos. Él vino a servir y no a ser servido. Quizás en el mundo empresarial, hermanos, la respuesta más común es que cuando, y así es el mundo, y que los discípulos dijeron, bueno Señor, yo he trabajado para esto, yo me he esforzado más, y en el mundo trabajamos para eso, y esa es la enseñanza. En el mundo trabajamos para lograr un puesto, y trabajamos arduamente para lograrlo, y a muchos anhelan puestos grandes, pero en el Señor no es de quien quiera, sino de quien Dios tiene misericordia. En el Señor, amados hermanos, la diferencia fundamental de Jesús es que, hermanos, no es un llamado humano, sino un llamado que viene de Dios. Dios asigna lugares de ministerio y liderazgo en la iglesia según su conforme o según su soberanía y su voluntad. Dios es el que lo llama a usted a servirle. Y déjeme decirle esta mañana, los llamados de Dios son para todos. No solo es para uno, no solo para aquel que dice ya soy líder, sino el llamado de Dios a servirle es algo que es para todos. Es algo que Dios ha puesto para el corazón de nosotros porque Él ha puesto su espíritu. Pero el liderazgo espiritual es conforme a la soberanía de Dios y a su voluntad. Y hermanos, y cuando realmente ese liderazgo espiritual es eficaz, no viene como resultado de que si yo soy teólogo o no soy teólogo, porque dice yo, porque no me he preparado, no puedo servirle al Señor. O no tengo títulos de seminarios. Hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si usted le sirve al Señor de una u otra manera, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Así dice allá en Juan, no lo vamos a ver por el tiempo. Pero hermanos, la soberana elección por parte de Dios da gran confianza cuando hay obreros cristianos. Y todos los que le servimos al Señor no estamos aquí por decisión individual como muchos creemos, ¿verdad? Hermanos, estamos aquí porque realmente hemos oído la voz de nuestro Dios. Y hemos oído y Él nos ha atraído a Él. Porque Dios nos llamó. En su poder Él nos trajo a Él. Y este fuego que Dios puso en nuestros corazones de servirle, de servir al Señor, es algo que solo pone Dios en nuestros corazones. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos viendo estos versículos que estamos aquí en Isaías 42, hermanos. Habla del siervo de Jehová y hace una descripción que agrada y complace el corazón de nuestro Dios. Está hablando de Jesús. Y dice que ese siervo agrada y complace el corazón de nuestro Dios. Y entonces, en estos versículos, hermanos, Jesús es el que viene a hablar, o está hablando de Jesús, viene a constituirse el siervo del Señor. Y lo primero que dice el profeta Isaías sobre él, que Dios le puso un espíritu que lo hizo su siervo. El espíritu se llama el espíritu de servidumbre, y eso queremos ver esta mañana. ¿Qué es el espíritu de servidumbre? El liderazgo espiritual es un llamado a servir, pero también es una comisión. El liderazgo, hermanos, es un llamado a servir, pero también somos llamados a una comisión para que demos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Todo creyente, hermanos, hemos sido llamados a servir y a comisionar. Y el espíritu de servidumbre ha sido puesto en nuestros corazones para servir a otros. Entonces, la enseñanza de Jesús sobre la servidumbre y el sufrimiento en el liderazgo, ese servicio que no tenía simplemente la intención de solo inspirar a que sirviéramos. Jesús quería impartir
en nosotros su espíritu de poder ayudar a los demás, de poder servir a los demás. Y más que un compromiso personal, es identificarnos con Él. Él les decía en esos versículos unos: he aquí mi siervo y he puesto sobre él mi espíritu. O sea, Él puso su espíritu sobre su siervo, que era Jesús. Ese siervo que es Jesús es descrito aquí como el siervo ideal que complace el corazón de nuestro Dios. Y sabe, hermanos, Él decía, el Padre decía del mismo Jesús: en Él yo tengo contentamiento. Porque, hermanos, Jesús estaba en medio de nosotros, pero Él cuando estuvo en carne, en medio de la humanidad, sirvió a las personas. Él vino a servir y no a ser servido. Y entonces, esta mañana yo quiero que hablamos un poquito vamos a hablar de dos cosas. La primera, vamos a hacer los 4 versículos, las características de un siervo de Dios. ¿Cuáles son las características del siervo de Dios? Aquel que agrada al Señor, el siervo ideal del Señor, aquel que agrada al Señor. Y en los últimos versículos vamos a ver la comisión de Dios, cómo Dios quiere comisionarnos a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, quiero ver lo primero. Vamos a dividir este texto en dos cosas: en las características y en lo que es en la comisión, en lo que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Entonces, está hablando de un siervo. Todos los versículos del 42 está hablando del siervo que es Jesús, el siervo ideal, en el cual Dios se complacía. Entonces, ¿por qué se complacía el Señor? Veamos la primera característica. Veamos el versículo 1, regresemos a Isaías 42. Regresemos ahí a Isaías, hermanos, Isaías 42. Mire el versículo 1 lo que habla. Lo dice en el versículo 1 y lo dice en el versículo 2, en versículo 6. Dice: mire, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicias a las naciones. Pero dice: es mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y mira el versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Y mire que es: y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Te sostendré por la mano. ¿Qué dice eso? Tiene que ver con dependencia. La primera característica de este siervo que es Jesús es su dependencia del Señor. Y hermanos, como siervos de Dios, necesitamos depender de nuestro Dios. El espíritu de servidumbre es el Espíritu Santo, es el que nos puede llevar a servir, nos puede llevar a liberar, a liderar. Mire, Jesús dijo: en mi reino el que lidera es el que sirve. O sea, es un servidor, ese es el que lidera. No es el que va a mandar, no es el que va a decir: yo hagan esto porque digo que hagan esto. Es una cualidad del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, es el que obra en nuestras vidas. Ese espíritu de servidumbre, porque es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo. Es un espíritu que nos lleva a servir. Vamos a servir en dependencia de Dios. Vamos a seguirlo a Él. Vamos a depender de lo que Él diga. Como Jesús dijo: yo hago lo que mi Padre hace. Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre hace. Lo que Él hace, eso hago yo. No lo hago yo mismo, lo hago lo que Él hace. Entonces, hermanos, el siervo de Dios es aquel que hace lo que el Padre le dice que haga. Y saben, Jesús, Él se despojó de sí mismo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Como siervo de Dios, Él se despojó. Él dejó de ser hombre. Mire, Filipenses capítulo 2, Jesús cumplió la profecía, dejó de ser Dios. Y cuando se despojó de sí mismo, de la forma divina, Él se humilló a sí mismo. Rindió todos sus privilegios, su naturaleza divina, y se hizo dependiente de su Padre Celestial. Mire, Filipenses capítulo 2, vamos a ir rapidito, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mira, Él se rindió, Él dejó todas las cosas por Él. Filipenses capítulo 2, mira el versículo 8. Entonces 8, como dijo Él: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Rindió todos sus privilegios, se hizo hombre, se identificó plenamente a sí mismo con nuestra humanidad.
Y hermanos, y si nosotros vamos a servir a nuestro Dios, hay que hacer como Él hizo. Despojarnos de nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta. Despojarnos de nuestra pena, porque a veces somos tan penosos. Debemos despojarnos de nuestro orgullo. Para poder servir a Dios necesitamos despojarnos de nuestro orgullo. Necesitamos despojarnos de nuestros títulos, aunque los títulos son buenos, hay que tenerlos. Pero necesitamos despojarnos de nuestros títulos en dependencia de Él. No como aquel que es un experto, que dice que todo lo puede. Aquel que lidera y dice, no, si yo puedo, yo sé cómo hacerlo. Y hermanos, a medida que nosotros nos despojemos del ego y comencemos a depender de Dios, el Espíritu Santo va a usar sus vidas y va a usar mi vida. Por eso es que todo esto que Jesús, hermanos, Él trajo aprobación delante de su Dios. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, decía en ese versículo. Dios tuvo gran contentamiento con su siervo Jesús. Y ese contentamiento, hermanos, era recíproco. Porque el Padre decía, en Él tengo contentamiento. Y cuando hablaba del Mesías, el hacer tu voluntad, decía Jesús, Dios mío, me ha agradado. Si usted va al Salmo 42, dice, hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, era algo recíproco. Tanto el Padre estaba contento con Él, como el Hijo decía, Señor, hacer tu voluntad es lo que me agrada. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿a usted le agrada la voluntad del Padre? La voluntad de Dios. Ese espíritu de servidumbre, hermano, nos lleva en primer lugar a una vida de sumisión y dependencia gozosa de Dios. No podemos venir a servir a la iglesia como aquel que lo sabe todo, sino como aquel que es un siervo que va a depender totalmente de Dios, que depende del Padre, que se ha despojado de su ego, de su vanagloria, de su orgullo. Es una vida que dice, hermano, ¿cómo hago esto? Hermano, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Es una vida que depende totalmente de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el Padre, la primera característica del siervo es que él era una dependencia total de Dios. Él le dijo, te sostendré por mi mano, por la mano de Él. Entonces el Hijo dependía totalmente. Imagínense, Él que era Dios, dependía totalmente de Él. Una dependencia total, el espíritu de servidumbre, una vida que realmente, hermanos, depende del Padre, que se ha despojado de todo y que todo lo que hace es por gracia de nuestro Dios. La segunda característica de un siervo de Dios es la unción. Mire, cuando hablamos de unción, ¿qué es lo que usted piensa cuando hablamos de unción? Cuando hablamos de unción, todos pensamos ¿en qué? Quizás muchos pensamos en milagros, y gloria a Dios por los milagros, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto. Pero cuando hablamos de unción, estamos pensando en milagros, en botar gente, en traer profecía. Pero hermanos, cuando Dios habla aquí de la unción, dice el versículo, mire, vea ese versículo, siempre el 42:1, he puesto sobre él mi espíritu. Y entonces aquí la palabra unción, de ungir a su siervo, es para servir. Voy a ungir con el Espíritu Santo a mi ungido, decía, para que me sirva. No alguien que va a mandar un mandón, ¿verdad? Jesús no estaba siendo ungido para ser un mandón, nunca fue así, o un amo. A veces los líderes decían, es que van a hacer como yo digo. No, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es que somos ungidos para servir a Dios y a los demás. Somos los primeros que llegamos al culto. Ese es un líder que está ungido del Señor. Somos los últimos en irnos. Son los que cierran las puertas de la iglesia, las ventanas. Bueno, es que no hay ventana, gloria a Dios por eso. Los que tienen unción son aquellos que cuando viene el chaparrón, no importa, y se vienen. Son los primeros en llegar. Esos están ungidos del Espíritu de Dios porque quieren servirle al Señor. Son aquellos que cuando vienen a la iglesia ven la necesidad. ¿Qué hace falta aquí en la iglesia? ¿O falta algo? Esos son los que son ungidos del Señor para servirle al Señor. Porque el Espíritu Santo viene a descansar y a morar plenamente en el Hijo de Dios. Él pudo venir a ser ese siervo ideal, ese que vino a servir. Él decía, vosotros sabéis, mire, vamos a Hechos, porque él hablaba de Jesús, mire aquí en Hechos, vamos a Hechos capítulo 10, vamos a Hechos. Mire, el Espíritu Santo viene a descansar
en aquellos que le sirven. Capítulo 10. Y Él vino a morar en el Mesías. Capítulo 10, mire versículos, quiero ver, versículo 36. Dice, mire, 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y dice, mire, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y mire, versículo 32 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, Dios ungió al Hijo, lo ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, dice. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, este anduvo haciendo bienes. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes después de que había sido ungido. ¿Por qué lo ungió del Espíritu Santo? Para servir, para sanar, para salvar. Por eso cuando usted lee en el Nuevo Testamento, el liderazgo de Jesús, hermanos, comenzó cuando el Espíritu Santo en forma de paloma descendió. Él fue bautizado y ahí comenzó Él a servir al mundo. Cuando aquel Espíritu Santo llegó a su vida, y Él fue, dice la palabra, que el Espíritu Santo se manifestó como paloma sobre su cabeza. Ahora la pregunta, hermanos, ¿somos nosotros más grandes que nuestro Señor? Yo creo que no. Y yo diría, ¿podemos realizar un ministerio eficaz sin el Espíritu Santo de Dios? Yo creo que tampoco. Nosotros no somos más grandes que Él. Necesitamos el espíritu de servidumbre, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y Dios nos ofrece su Espíritu, su unción a cada uno de nosotros. Mire Colosenses 2, versículo 9. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Vamos a ir a Colosenses, mira lo que dice la palabra. Colosenses 2, versículo 9. 2:9, hermanos. Dice ahí, mire, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él, hermanos, habita corporalmente todo. O sea, sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos ser verdaderos siervos del Señor. Sin el Espíritu Santo, si no somos ungidos con su Espíritu, no vamos a poder servir al Señor. Y todos los que estamos aquí somos llamados a servir a nuestro Dios. Hermanos, que nosotros podamos seguir de cerca al gran siervo. Eso depende de qué tan llenos estemos del Espíritu Santo. Si somos llenos de su Espíritu Santo, del Espíritu de servidumbre en nuestro corazón, entonces vamos a poder seguir al mejor siervo, que es Cristo. Y entonces la unción del Espíritu Santo nos va a llevar a servir a los demás, nos va a llevar a los pies de los demás, a preocuparnos por los demás, a pensar en los demás, a buscar de una manera cómo servir a los demás. Cuando esa unción, ese Espíritu de servidumbre está en nosotros, que es de Dios, que es el Espíritu de Dios, entonces eso nos va a llevar a servir a los demás, ayudar a los demás, a pensar en los demás. ¿Cuánto pensamos en los demás nosotros aquí? ¿Cuántos oramos por los demás? Cada día que estamos y nos hincamos a orar, ¿por qué oramos? ¿Oramos por los demás? El que tiene el espíritu de servidumbre, el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha sido ungido por el Espíritu de Dios, ese piensa en los demás. ¿Cómo ayudar a los demás? ¿Cómo preocuparse por los demás? ¿Qué hacer por los demás? Ese es el espíritu de servidumbre, aquel que realmente ha sido ungido por el Espíritu de Dios, hermano. Entonces, la primera característica es una dependencia de Dios, del Padre, pero también una unción, ser ungidos, ser llenos de ese poder, del espíritu de servidumbre. Segundo, mire, tercero, veamos la tercera característica. Este tiene que ir, hermanos, tiene que ver con modestia. Tercera característica, la modestia. Mira el versículo 2 lo que dice. Hablando ahí, regresemos ahí a Isaías 42. Isaías 42. Hablando de este siervo de Dios. Isaías 42, hermanos. Vamos a dar una señal aquí para no perderlo. Isaías 42. Mira el versículo 2, dice, mire cómo es este siervo. Este siervo no va a hacer mucha propaganda. Hablando de la política, ¿verdad? Este no hace propaganda. No, este siervo va a ser distinto. No anda gritando, no alza su voz. Habla con modestia. Mire, versículo dice, este no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
no es estridente, no es ostentoso. El siervo de Dios conduce un ministerio que se distingue de la modestia. No es el que hace mucha propaganda, no anda haciendo bulla. Este siervo contrasta con el autopropaganda arrogante del abundante sensacionalismo. Aquellos que se quieren dar a conocer. Es que mire, si yo estuviera ahí, porque muchos dicen así, si yo estuviera en ese puesto, si a mí me dejaran hacer lo que yo quisiera hacer, entonces fuera diferente. Son sensacionalistas. Y entonces quieren llamar la atención. Pero déjeme decir una cosa, aquellos que quieren llamar la atención son los menos llamados a ser siervos de Dios, a liderar. Entonces la modestia es una característica que sirve en el reino de Dios. No grita, no alza la voz, ni hará oír las calles. Ya me vieron, aquí estoy yo soy mejor. Yo soy el que mejor les puede ayudar en eso. Y así gente, hermanos. Aún el mismo Jesús fue tentado en eso mismo. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo, mira, Jesús le dice, vamos a ver si es cierto, dice la palabra que si te tiras, tus ángeles te van a cachar, te van a agarrar. Imagínense que Jesús se hubiera tirado de aquel gran pisco, o ¿cómo se llamaban? El pináculo, el templo, lo había subido Satanás. Y le dijo, tírate, y los ángeles te van a agarrar. Imagínense que él se hubiera tirado, hubiera salido el día siguiente en la prensa, en el diario de hoy, Jesús se tiró y los ángeles lo recogieron. No, él no hizo eso. Él no dijo, él mejor no hizo lo que él no andaba buscando titulares, ni se dio a las confabulaciones demoníacas. Un siervo de Dios es discreto. Y Jesús es el mejor siervo que tenemos, hermanos. Jesús hizo las cosas sin hacer tanta bulla. Es más, cuando lo querían ver ya no estaba en los lugares. Él era muy discreto. Pero él realmente era una vida que realmente, hermanos, era una vida modesta. Y así nos llama hacia nosotros como líderes del Señor. Cuando vemos esta modestia en los líderes de la iglesia, es porque la vida de Dios ha estado obrando, el Espíritu de Dios ha estado obrando en esas vidas. El espíritu de servidumbre, cuando vemos líderes modestos, es porque han estado ministrados o han estado siendo ministrados por el espíritu de servidumbre. Entonces esas vidas no hacen la gran bulla. Vienen y sirven sin que otros se den cuenta. Esos son los modestos. El que no grita, el que no alza su voz, ni hace oír por las calles, dice ese versículo 2 de Isaías. Mire, cuarta característica. Esta va a la par de la otra. Están unidas con la otra, es la empatía. Porque, hermanos, los que no son modestos no son empáticos, fíjense. Los que no son modestos no son empáticos. Los que son orgullosos no pueden ser empáticos. ¿Por qué? Porque ellos solo se ven a sí mismos y no pueden pensar en los demás. Entonces, esa cuarta característica es la empatía. El siervo del Señor es compasivo con los débiles y comprensivo y misericordioso con los que se equivocan. ¿Cuántos nos equivocamos aquí? Yo creo que todos nos equivocamos. Pero los siervos de Dios son empáticos, son compasivos, comprensivos, misericordiosos con los que erran, con los que se equivocan. Miren, ¿cuántos uno en el trabajo se da cuenta cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca? Cuando alguien comete un error, todos los compañeros en el trabajo lo hacemos pedazos, se lo acaban a la gente. Usted ahí hablar de grandes futbolistas, por ejemplo en el mundo del fútbol. Que todo el jugador que jugador tal, no sé cuál es el jugador bueno de Sonsonate, pero cuando falló, todo el mundo le echó leña. Todo el mundo, qué barbaridad, qué para qué tienen a ese. Así es el mundo. Pero el siervo de Dios no es así, amados hermanos. El siervo de Dios no atropella a los débiles y a los deficientes, al contrario. Él sana las heridas y alienta el espíritu débil para que produzca llama. Él hace que aquel que ha caído, aquel que ha tropezado, lo alienta y le ayuda a levantarse. Y cuando muchos de nosotros que somos obreros de Dios, amados hermanos, a veces pasa eso, que si vemos a alguien fracasado, como que lo olvidamos, le pasamos de lado. ¿Se acuerdan aquel que había sido asaltado? Aquel, ¿cómo se llamaba? Me olvidé ahorita, pero dice que pasaron por él, pasó un levita y aquí se pasó de largo. No tenía tiempo para atenderlo. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Hermanos, a veces como obreros nos pasa eso, pasamos de largo.
y buscamos un ministerio más fructífero y más remunerador, que nos dé algo mejor, pues que sea algo mejor para nosotros. Pero cuando vemos la necesidad, como que pasamos de largo y no ayudamos algunas veces. Pero la mayoría de nosotros, si tenemos ese espíritu, tenemos esta característica de la empatía, nos identificamos con los demás, con el débil, con el que está sufriendo. Buscamos un ministerio a veces más fructífero, que Dios nos guarde de eso. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era un hombre que de repente, hermanos, cuando Jesús lo agarran para crucificarlo, y entonces él está ahí observando a Jesús, y de repente se acerca una muchacha, una mujer, y le dice: tú eres de ellos. Imagínate Pedro ahí, que dijo: no, yo ni lo conozco, no sé ni quién es ese. Y ella le dijo: no, tú eres uno de ellos. Pero hermanos, el pablo de Pedro era que cuando usted ve en Hechos capítulo 1 y 2, comienza él a predicar y es lleno del Espíritu Santo. Después de que había negado a Jesús, de repente en el día del Pentecostés, él estaba ahí ardiendo con el Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios en su gran amor, él sabía que él era débil, que no podía, que era incapaz. Aún lo negó. Pero cuando él reconoció su debilidad, Dios lo llenó de su Espíritu Santo y comenzó a hablar y a predicar el Evangelio. Entonces el siervo ideal de Dios hizo de esa vida tan difícil, tan mala como la de Pedro, y la convierte en una llama brillante, porque estaba encendido del poder del Espíritu Santo. Y cuando él predicó, dice que más de 5,000 o 3,000 se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque él halló empatía. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hay orgullo, amados hermanos, no hay empatía. Es difícil encontrar empatía así, cuando estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro liderazgo. El siervo ideal de Dios, hermanos, es una vida que realmente está llena y brilla la luz de Cristo en él. Por eso es que encuentra empatía con los demás. Quinta característica del siervo de Dios: es optimista. Mira, veamos el versículo 4. Vamos a ir al versículo 4. Mira el versículo 4, como dice: no se cansará ni desmayará, dice, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hermanos, como líderes del Señor, como siervo de Dios que es usted, dice que Jesús en ningún momento, hermanos, se cansó ni desmayó. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cansamos y nos desmayamos? Ay, que ya no quiero hacer. Ay, que ya no quiero seguir. El pesimismo junto al liderazgo no pueden ir a la mano. Debe estar en lados opuestos. Debemos de ser optimistas en el Señor. ¿Sabe, hermanos? Las 4P del pastorado, voy a decirlo así yo. Las 4P del pastorado como pastor debería tener estas 4 cosas. Debería de predicar, que eso es lo que Dios me llama como pastor y a los que son llamados a ser pastores. La otra P es las plegarias, orar. Creo que en inglés es praise, porque yo no sé mucho inglés, pero tiene que ver con orar. Es tomar tiempo y buscar a Dios, tener tiempo para orar, buscar de Dios. La cuarta P tiene que ver con las personas, hacer relaciones personales de discipulado con las personas. Un pastor debería relacionarse con los demás para discipularlo. Eso es lo que debería hacer un pastor. Pero hermanos, la cuarta P de un pastor, de un líder de Dios, es la paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia aquí? La paciencia. Dicen allá es la madre de la ciencia, hermanos. Pero no es cierto, ¿verdad? Uno rápido pierde la paciencia. Y cuando uno pierde la paciencia, pierde el optimismo. A eso me refiero. Cuando uno pierde la paciencia, pierde el optimismo. Entonces, hermanos, el espíritu de servidumbre no se cansa, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Por eso, hermanos, la esperanza y el optimismo son cualidades esenciales e indispensables para un siervo de Dios que batalla contra las tinieblas, que batalla contra tantas cosas que la gente está viviendo. Hermanos, la esperanza y el optimismo es lo que debemos de estar dando nosotros a los demás como siervos de Dios. Ser optimistas.
Ser de aquellos que realmente, hermanos, queremos servir. Y con optimismo. Un siervo con optimismo, hermanos, es aquel que funciona y hace todas las cosas. No es aquel que dice: Señor, mira, hoy hice esto, pero no me salió, hoy lo voy a hacer mejor. Y cada día quiere hacer mejor las cosas. Y se acerca un hermano: hermano, fíjese que quise hacer, pues no pude. Pues lo vamos a hacer así. Hagámoslo. Hermano, yo ya no quiero orar. ¿Por qué? Porque ya no, Dios no me oye. Véngase, oremos. Dios nos va a oír. Y se sienta con aquel a orar. Porque es optimista. Tiene el espíritu de servidumbre, entonces es optimista, no desmaya. Y Dios quiere así vidas que le sirvan al Señor, optimistas. El cual viene el espíritu de servidumbre, entonces dice: yo voy a hacer las cosas. Dios me ha llamado a mí a servirle. ¿Cómo le está sirviendo usted al Señor, hermano? Todos, no solo los que son líderes, porque aquí dice: esto está para los líderes. Pero hermanos, ¿cómo le estamos sirviendo al Señor nosotros? Es que ya aquí ni limpieza hacen, así voy a dejar yo mejor. No me voy a sentar y a cantar. Ayer me llamó un hermano, ya se dieron cuenta que esos ventiladores ninguno funciona, ¿verdad? Y un hermano de Santa Ana me habló, ahí van a ayudar los electricistas, ¿verdad? Hermano, yo veo que los ventiladores están buenos, medio. Quizás los motores se han arruinado, entonces él nos va a ofrendar 3 motores para los ventiladores. ¿Verdad? Porque uno se arruinó el ventilador, pues ya no, ahí ya nadie se siente ahí porque mucho calor, ¿verdad? Pero alguien que es optimista dice: no, hermano, vamos a ver cómo arreglamos esos ventiladores. O por ejemplo, el problema que tenemos con los gatos, hermano. Usted no se imagina, si yo oro por esos gatos de verdad. Yo oro por los gatos, que el Señor se los lleve. No para el cielo, sino que se los lleve para otra parte. Pero es una plaga. Mire cuántas se han bajado los cielos falsos porque se meten. El domingo pasado me puse a barrer allá, miren, yo sentí un mal olor y cuando me voy dando cuenta, ahí estaba todo lleno del gatito, va a creer, nadie no había dado cuenta. Y saqué una mi paliques y una bolsa, eché todo el... Pero un buen líder, hermano, ve todas esas cosas. Digo, que llega, va, y ahí los hermanos que se aguanten. No, si yo a veces me dicen las mamás: viera cómo hiede. Yo no siento, les digo yo, ¿verdad? Para que como yo me vengo para acá, ya cuando calienta el sol, comienza a sentirse el mal olor. ¿Pero qué vamos a hacer? Hagamos algo, ayúdenme. No sé, estaba leyendo qué podemos hacer con los gatos, que dicen que hay que echarles, no sé, un olor, no sé qué hay que echarles para que se vayan. Un chucho que vamos a traer, ¿verdad? No sé qué traer, pero hermanos, de verdad, ya nos tienen desesperados. Miren, si esas bolas se han quebrado porque ellos se han parado ahí. Pero seamos optimistas, algún día se van a ir, ¿verdad? Se van a ir por el lado bueno, no se preocupe, no vamos a hacer nada malo, que Dios nos guarde de hacer algo malo. No vamos a matar la creación de Dios, eso es todo lo que podemos hacer. Pero sí podemos orar por ellos, También el Señor en su espíritu los saca todos de aquí, hermano. El Señor nos ayude. Pero hermanos, el siervo de Dios no desmaya en su servicio. Al contrario, es motivado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de servidumbre que lo sustenta. Él es optimista. Y todo aquello que ve y dice: no, Dios, Señor, yo te voy a ayudar en esto, voy a hacer esto. Es bien lindo venirse a sentar, hermanos. Veníamos hablando en el camino con nuestros hijos, ¿verdad? Y veníamos molestando a mi esposa porque ella a veces dirige los cantos. Y cuando ella quiere que canten, dice: aleluya. Eso quiere decir: aleluya ya. Entonces ella nos dijo a nosotros: los quiero ver aquí parados ustedes dirigiendo. Y tienen razón. No es lo mismo estar ahí sentadito que estar aquí paradito. Pero hermanos, pidámosle al Señor de verdad ser siervos, hermanos, que de verdad podamos tener esas características tan lindas de depender del Señor. Cuando uno depende del Señor, uno dice: Señor, ¿y qué quieres que haga ahora? ¿En qué puedo servir, Señor? Así es la vida. Así es la vida. Señor, yo necesito tu unción, ser lleno de tu Espíritu Santo. Por ejemplo, ya pensó que va a traer el día de la cena que vamos a hacer, de la coinonía que vamos a tener todos juntos. Señor, ¿qué quieres que lleve? Dígale usted. Me que si le dice: yo quiero que lleve 5 chumpes, te traiga 5 chumpes, si se le habla así, ¿verdad? No es cierto eso, hermano. Pero vamos a hacer los gastos, dice. No, pero hermanos, de verdad necesitamos esa unción de nuestro Señor, pero también necesitamos esa modestia de Dios. Hagamos las cosas para el Señor. Decía él: hagamos todo como para el Señor. Todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Eso se llama modestia. Hacer las cosas con modestia, empatía. Hermanos, es algo que necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios.
La empatía es algo tan importante, tan lindo. Hacer empatía con los demás, que los demás quieran estar con usted, que los demás quieran pasar con usted. Por ejemplo, algunos hermanos dicen, hermano, ¿puedo pasar 24 con usted? Y lindo que la gente quiera pasar con el 24. Ahí se guarda las personas, administramos del Señor, comemos juntos, no tomamos nada, ¿verdad? Que nos vaya a arruinar. Tenemos empatía, hagamos eso. Imaginen esta fecha que vienen. Nosotros porque no hemos llegado todavía el 24, empezamos diciembre. Pero estas fechas que vienen, muchos son tentados a volver a tomar. Muchos son tentados a hacer cosas que antes no hacían. Muchas hipotas salen embarazadas, fíjense. En septiembre es cuando más se desvela uno en los turnos. En septiembre salen todos los hipotes de Navidad. Es tanta eso no es empatía, ¿verdad? Eso no se llama empatía, eso se llama, es tanta la melancolía, se llama eso. Se llama melancolía, porque para la gente la Navidad no es Cristo, ¿verdad? Para la gente la Navidad es el chaparrón, el merengazo y el purunguzo y todo lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Y la gente está pensando, dice por ahí un alero mío, es que vive haciendo la Navidad y se pone todos los cumbiones y todo, y dan ganas de bailar, ¿verdad? Porque como no saben ni qué es la Navidad, y ya están preparando la botellita y todo eso, ¿por qué no saben qué es la Navidad? Si supiéramos que es la Navidad, hermanos, pasaríamos ese día de rodillas, fíjense, dándole gracias al Señor que envió a su Hijo Jesucristo, que vino a nacer de mujer, se hizo hombre. Eso deberíamos de ser. Pero todos estamos pensando, y gloria a Dios por el chumpe. Yo en mi casa espero que mi esposa me haga, no, yo voy a estar de turno, ¿no? Bueno, me va a tocar trabajar a mí. No, el 24 me toca de día, el 31 me va a tocar de noche. Así que me haces un lomito frío, bien rico. No, pero es que eso no está malo tampoco. Si hay que pasar con la familia, está bien, eso es un momento muy lindo de la familia. Pero nunca olvidemos el verdadero significado de Dios. El verdadero significado que Dios le dio a la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Usted ve un montón de películas en televisión de la Navidad, y la Navidad es un regalo, algo bueno. Pero nadie dice que la Navidad es Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Esa es la verdadera Navidad. Entonces, hermano, como siervos del Señor, no desmayemos, al contrario, sigamos adelante. Los últimos versículos, así rapidito, hermanos. Los últimos versículos, veamos ahí, 42, del 5 al 9, tienen que ver con lo que está en Mateo capítulo 28. Ese capítulo, esos últimos versículos, esos versículos que queremos ver del 5 al 9 rapidito, hay una gran similitud con los versículos que están en Mateo 28, versículo 18 al 20. Por ejemplo, fíjense que aquí está hablando del siervo, está hablando de este siervo que tiene estas características, ya las dijo en los primeros versículos. Y entonces, para poder llevar a cabo la misión, porque Él nos ha comisionado, tenemos que tener estas características. Y hermanos, mire el versículo 5 como dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y a espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia. Cuando usted ve el versículo 28 del capítulo 28 de Mateo, él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, como diciendo, yo soy el Señor, yo soy el amo, yo tengo toda autoridad. Y entonces dice ese versículo, en el versículo 6, me dice, yo Jehová te he llamado en justicia, y dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las tinieblas, como diciendo, mire hermano, está diciendo, yo tengo toda la autoridad, yo te pondré, dice, pero dice, yo, en Mateo dice, y yo estaré contigo todos los días, hasta el fin. Está hablando del siervo. Yo te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. O sea, lo que está diciendo, o sea, que vamos a ser puestos, ese siervo va a ser puesto para que abra los ojos de los ciegos, dice, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, él va a cumplir la misión en las naciones. Y aquí Isaías está hablando de eso, que nosotros somos llamados a ser la luz de este mundo. Así es el versículo 6, por la luz, dice, de las naciones. Hermanos, somos llamados a ser la luz de las naciones, la luz de esta ciudad, hacer la diferencia.
Vamos a llevar la luz a todos los confines de la tierra, para que las naciones conozcan a Dios, al único Dios. Y el único que puede llevar a cabo esta misión es el siervo de Dios, nadie más. Es Jesucristo en nosotros, el siervo de Dios, porque Él tiene esas cualidades, Él tiene las cualidades que ya dijimos con su Espíritu. Entonces Él nos va a hacer optimistas, Él nos va a dar empatía con los demás. Nos va a dar empatía, amados hermanos, nos va a hacer modestos, nos va a ungir con su Espíritu, nos va a hacer dependientes de Él. Por eso es que vamos a llevar a cabo la tarea de Dios, la misión de Dios. Entonces, hermanos, si usted es un siervo, una sierva, porque todos tenemos el Espíritu, el llamado de ser siervos, tenemos ese llamado y tenemos esta comisión, porque si usted es un cristiano, usted tiene ese espíritu de servidumbre, y su anhelo es servir a los demás. Su anhelo es servir primeramente a Dios y luego a los demás, servir a nuestro Dios. Y realmente, hermanos, mire lo que dice el versículo 8, regresa ahí a Isaías, versículos 7 y 8, dice, mire, para que abra ya lo leímos, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los opresos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mire, yo Jehová, dice el versículo 8, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza, esculturas. He aquí, dice el versículo 10, se cumplieron las cosas primeras. O sea, las cosas primeras fueron el antiguo pacto. Y yo anuncio cosas nuevas, el nuevo pacto que es Jesucristo. Antes de que salga a luz, yo os haré notorio. O sea, los siervos, hermanos, debemos de ser diligentes y entender que las cualidades que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros deben de ser vistas. Y allí en nosotros, en el nuevo pacto, por la gracia de Dios, poder ser siervos, de verdad, siervos de Dios. Siervos que deseamos trabajar, desarrollar, fortalecer todo lo que Dios nos ha dado. El siervo debe estar dispuesto a ser dócil a la forma en que uno se puede enfrentar, a cosas que uno se puede enfrentar. Debe ser de esa vida que esté dispuesta aún a dar su vida por los demás. Que no es tan fácil tampoco, hermanos. Pero la misión de un siervo de Jehová es ser luz en medio de las tinieblas. Esa es la misión más importante. Ser luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para abrir la cárcel de los oprimidos, de los que están presos, para sacar a aquellos que están en tinieblas. Hermanos, luz. Es que usted y yo somos llamados a hacer luz. Cuando está oscuro, usted enciende la luz, pone el switch, se van las tinieblas. Cuando usted llega a una casa como siervo de Dios, usted es luz, fíjese. Y aquí a casa que está en tinieblas, se alumbra porque usted llega ahí, porque usted es la luz. Usted llega a ser luz en medio de las tinieblas, ser luz en medio de los pueblos. Ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, amados hermanos, esta mañana. Entonces pregunto yo esta mañana, amados hermanos, ¿cómo se puede usar nuestra vida como siervo de Dios? ¿Cómo está haciendo su vida como siervo de Dios? No solo los que son líderes, sino todos los que estamos aquí. ¿Le estamos sirviendo al Señor con esas características que ya mencionamos? ¿Dependemos del Señor? ¿Estamos ungidos por el poder de Dios? ¿Cuál es la otra, hermanos? ¿Estamos qué? ¿Somos modestos? ¿No andamos buscando gloria de nadie? ¿Tenemos empatía? Y la última, somos optimistas para llevar a cabo la obra de Dios. Hermanos, Dios nos llamó a servir, pero también a comisionar, a anunciar su evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra. Desde aquí hasta lo último de la tierra. Hermanos, quiero preguntarle esta mañana, ¿cómo se mira usted? ¿Ha estado haciendo la tarea de Dios? ¿Cómo se miran, hermanos? ¿Cómo nos miramos? Me lo voy a hacer yo a mí mismo. ¿Cómo me miro yo delante de Dios? ¿Estoy haciendo la tarea de siervo de Dios? ¿Cómo están esas características en mi vida? ¿Tengo yo esas características que tenía el Señor? Si no las tenemos, esta mañana, digámosle, Señor, yo necesito depender de ti. Yo necesito tu unción, tu Espíritu Santo.
Yo necesito modestia. Yo necesito, Señor, empatía. Yo necesito, Señor, ser optimista en el servicio que tú me has llamado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No quiero alargarme mucho por la hora. Pero ¿cómo se ve su relación como siervo de Dios? Los que ya le sirven al Señor, los que ya tienen una comisión, los que ya tienen un ministerio. Que esta mañana, amados hermanos, podamos meditar en el Señor cómo estoy llevando a cabo mi ministerio, mi misión. Y usted que no es parte de ningún ministerio, porque dice, y los hermanos, ¿y quién va a servir a la mesa? Ya saben quién. ¿Qué dice? Usted dice esta mañana, Señor, yo quiero ser parte de esos ministerios. ¿Y quién arregla aquí? ¿Quién arregló el local? Y miren qué bonito han puesto las luces. Y bien bonito se mira. Pero ¿qué hay de aquel que dice, Señor, yo quiero también servir ahí? La oportunidad es para todos, hermanos. El llamado es para todos. Dios nos llama a ser siervos de Él. Él nos llama mi siervo. Y dice que ese siervo es aquel que hace como Él quiere y que le agrada a Él. Tiene contentamiento con Él. Si usted no sirve, usted pueda considerar esta mañana unirse a uno de esos ministerios para servirle al Señor. A la escuela dominical, la limpieza, no sé, la comida, hay tantos ministerios que usted puede servir. Que usted pueda convertirse en alguien que de verdad le quiera servir al Señor esta mañana. Y que realmente, hermanos, hay un canto que dice, hazme un siervo para tu gloria. Y quizás mientras los muchachos lo cantan, yo no me lo puedo, pero yo le había pedido que usted medite en el Señor, cómo está sirviéndole al Señor. Está lleno del espíritu de servidumbre de Dios. Tiene esas 5 características que ya las mencionamos varias veces. Ha considerado de veras unirse a un ministerio. Si usted lo ha considerado, si usted está haciendo lo que está haciendo para el Señor, entonces diga esta mañana, yo quiero ser un siervo para tu gloria, Señor. Que en todo lo que yo haga, en todo lo que yo te sirva, Señor, sea para tu gloria. Y que ese sea nuestro deseo y nuestro anhelo, hermanos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de nuestro Señor. Oigamos ese canto. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Sí, Señor, de siervo se vistió, dice. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz. Sí, Señor. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecado. Venimos a servir. Gracias sin igual. Venimos a servirnos. Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Señor. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Señor, podamos tomar nuestra cruz, oh Dios, despojarnos, negarnos a nosotros mismos, Señor. Soberano inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Sí, Señor. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión,
y seguirte y tener esa mente tuya, Señor, ese deseo tuyo, y pon ese espíritu de servidumbre en nuestros corazones, Señor, y como siervos tuyos, Señor, de servirte, Señor, que lo podamos hacer como tú lo hiciste, Señor, con esas características, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos servirte con alegría, con gozo, Señor, que podamos hacerlo, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, que realmente podamos ver que nos diste un alto privilegio para poderte servir, Señor. Señor, gracias, porque tú fuiste el siervo de los siervos. Tú nos enseñaste a cómo servir, Señor, a cómo darnos, a pensar como tú piensas, a amar como tú amas, Señor, a actuar como tú actúas, Señor, a obrar como tú obras, Padre. Señor, y que podamos ser de esos, no solo servidores, sino que seamos de los que cumplimos tu visión, Señor. Como dice en Mateo, Señor, hacer discípulos. Que hagamos discípulos, Señor. Que no podemos estar más ya solos, Señor. Tenemos que llevar a otros a ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí somos llamados a ser siervos para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Que esas características en nuestras vidas se hagan realidad, Señor, por ese Espíritu Santo puesto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno, Señor, que tú has traído esta mañana. Gracias porque, Señor, fue tu presencia misma, tu presencia, Señor, que nos trajo esta mañana para poder estar delante de ti, poder estar delante de ti, podernos, Señor, dar para ti, Señor, y como siervos tuyos poderte servir, Señor. Gracias, Padre, te damos esta mañana. Gracias, Dios. Amén.